¿Qué tal, comunidad? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar en nuestro curso de TypeScript. Hoy le toca el turno a el Union Types. Ya lo hemos estado utilizando, ya vemos que nos da cierta flexibilidad, pero vamos a ver una manera correcta de cómo nosotros podemos implementarlo en nuestras aplicaciones. Así que sin hablar más, vámonos al código, que es donde las cosas se entienden mucho mejor. Let's go. Bueno, vamos a crearnos nuestro respectivo archivo. En este caso lo vamos a llamar tipos Union Types.ts. Ahí lo tenemos, perfecto. Bueno, en realidad nosotros ya hemos trabajado en un par de videos con el Union Types. Sí, primero lo trabajamos cuando explicamos los arrays que están en algún lugar. Aquí está el archivo. Y vean que nosotros cuando trabajamos con la variable mixto estuvimos trabajando justamente con los py, que básicamente son los Union Types, que necesitamos pasarle un string, un booleano y un number a nuestra variable mixto. Es decir, esto que vamos a estar viendo el día de hoy no es que no lo hemos usado, sí lo usamos. También lo utilizamos, recuerdo, aquí en la clase anterior, en donde definíamos justamente una función y le pasábamos también el union type a nuestro tipo, que iba a recibir un string o iba a recibir un null. Así que ya por ahí están un poco familiarizados con esto. Lo que vamos a hacer el día de hoy es ver cómo podemos trabajarlo de una manera correcta. No es que lo hayamos hecho de una manera incorrecta las veces anteriores, solo que no hablamos a profundidad. Así que vamos a plantearnos un hipotético caso en donde nosotros tenemos una aplicación o estamos desarrollando una aplicación en donde nosotros estamos manipulando a los usuarios. Y no sé, por ejemplo, tenemos una aplicación donde tenemos bases de datos relacionales y bases de datos no relacionales. Entonces por ahí podríamos tener los usuarios, por ejemplo, el user ID podría ser un campo numérico y también podría ser, no importa si son relacionales o no, podrían estar en una base relacional, podríamos tener el user ID únicamente con números, como también lo podríamos tener con números y palabras, es decir, con un string. O podríamos tener bases de datos por separado. Entonces en unas tenemos unos usuarios con un string en las no relacionales y en otras podríamos tener tranquilamente en las bases de datos relacionales los usuarios únicamente con números. Son muchos los escenarios en los que esto puede suceder. El punto a rescatar acá es justamente que tenemos el user ID con posiblemente con dos formatos diferentes, con un string o con un número. Entonces, en ese escenario que se puede dar, ¿cómo podríamos manejarlo? Bueno, allí nos va a dar una mano justamente el Union Types. Entonces, para empezar, vamos a crearnos una variable, la vamos a llamar user ID. En este caso vamos a utilizar el guión bajo user ID. Y ahora le vamos a decir a nuestra variable user ID que necesitamos manipular dos posibles tipos de datos. Como lo hemos hecho anteriormente, vamos a llamar a los dos puntos y le vamos a decir, y acá le vamos a decir los dos posibles escenarios. Bueno, puede ser un string y llamando justamente al py, al símbolo de py, le vamos a decir el otro tipo de dato, que en este caso podría ser tranquilamente un number. Entonces aquí llamamos a number y ahí tenemos los dos posibles tipos de datos que podamos tener almacenado en nuestro user ID. Ahora yo tranquilamente puedo llamar a mi user ID, por ejemplo, y podría tener un Sean Doe, por ejemplo, así tranquilamente, un string, por decir algo, ¿no? El nombre directamente. O también podría agarrar y podría tener en lugar de un nombre un string, que en realidad los strings de los user ID no son para nada parecidos a esto, eso es un choclo de cosas que uno ni entiende, pero bueno, para que sea un poco explícito el ejemplo, ¿no? Y también podríamos asignarle, en caso de que no sea un string, un número. Y un número, no sé, un user ID, este user ID, por decir algo, no, eso es muchísimo. Algo así, un user ID 561, ¿no? Perfecto. Y vean que todo está funcionando sin ningún problema, no se está rompiendo nada. Pero si yo intento pasarle acá, no sé, un objeto, listo, va a romper. Si intento pasarle un array, va a romper. O cualquier otra cosa que no sea un string o un número, va a romper. Siempre y cuando esté dentro de estos dos tipos de datos, no vamos a tener problema. Ahora vamos a hacer una pequeña función en donde nosotros podamos simplemente simular
que vamos a estar capturando la sesión de un usuario y no sé, vamos a hacer algo bastante simple, pero vamos a estar trabajando en ese método con dos tipos de datos para capturar el user ID de la sesión del usuario que se está logueando en nuestra aplicación. Entonces, para eso vamos a llamar acá a una función que la vamos a llamar, no sé, session, vamos a decirle, por ejemplo, y acá en los parámetros vamos a pasarle justamente el user ID, ¿sí? Entonces, en este caso, user-id. Y esto va a recibir un tipo de dato, perdón, acá, va a recibir un tipo de dato que va a ser de string, como dijimos, o también puede ser numérico. Entonces acá le decimos, va a ser de tipo string o de tipo numérico. Y aquí nos estamos apoyando justamente del UnionTypes. Ahora, vamos a apoyarnos de algo que ya también hemos estado trabajando, que es justamente para detectar cuando el user ID sea de un tipo string o de un tipo number. ¿Por qué? Porque por alguna razón de la vida, nosotros necesitamos hacer una cosa cuando tenemos el user ID en string y otra cosa cuando tenemos el user ID en tipo número o number. Y adicionalmente necesitamos apoyarnos de las bondades que nos brinda justamente TypeScript, que es justamente el tipado. Dependiendo y estando 100% seguros de que estamos trabajando con un dato o con otro tipo de dato, vamos a apoyarnos de esas bondades que nos da justamente TypeScript. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Vamos a apoyarnos en este caso de un if else bastante sencillo y vamos a decirle si, por ejemplo, user ID en este caso es exactamente igual a un string, a una cosa. Pero como yo sé si el user ID es exactamente igual a un string, ¿cómo yo obtengo esa información? De una manera muy sencilla, con un método que ya hemos trabajado y es justamente el typeOf. El método typeOf me va a decir a mí qué tipo de dato tiene justamente esta variable user ID. Entonces, si es string, bueno, aquí vamos a colocar nuestra lógica. Y lo maravilloso de esto es que nosotros ahora nos podemos apoyar de las bondades de TypeScript. De aquí en adelante ya nos podemos apoyar de las bondades de TypeScript, como por ejemplo, TypeScript automáticamente va a detectar si entró por este if, ya él sabe que como le estamos pasando dos tipos de datos únicamente, entonces él dice, bueno, si aquí ya tenemos un string, automáticamente acá abajo ya tenemos un number. ¿Sí? Entonces, si entra por aquí, este se descarta. Y si entró por acá, automáticamente ya lo va a tomar como number. Porque ya nosotros se lo estamos especificando acá. String y number. Él entiende, él es lo suficientemente inteligente como para comprender de que si aquí estamos comparando un string, acá abajo implícitamente estaríamos trabajando con un number. Entonces, adicionalmente a esto, nosotros podríamos ya sacarle completamente el jugo y trabajar directamente con los métodos que corresponden a cada tipo de datos. Es decir, acá arriba TypeScript nos va a decir ya directamente, sin que nosotros caigamos en el error de trabajar con algún tipo de método que no sea string, TypeScript nos va a ayudar con eso. Al igual que acá abajo, como ya él sabe que esto es número, que este es de tipo number, nos va a dar únicamente los métodos para manipular nuestra data con únicamente métodos que sean del tipo number. Vamos a ver entonces cómo se hace. Bueno, es muy sencillo. Acá vamos a hacer un código bastante sencillo. Vamos a hacer simplemente un console.log y este console.log le vamos a decir que vamos a utilizar los template string. Aquí le vamos a decir hola y vamos a interpolar el user ID, que en este caso es John Doe. Entonces le decimos user ID. Y acá dentro de nosotros podríamos utilizar esos métodos de los que les hablaba. Yo le podría colocar acá la anotación del punto y automáticamente él detecta que esto es un string y me muestra únicamente los métodos que funcionan con string. Acá, to uppercase, para pasarlo todo a mayúscula. Y nada más, no vamos a hacer ninguna otra cosa. Y si no entra por el string, entonces vas a entrar por el number, y acá vamos a lanzarle otro console.log, justamente llamamos otra vez al template string y no sé, vamos a decirle por ejemplo tu ID de usuario es el, no sé, por decirle algo, ¿no? Y aquí interpolamos y vamos a llamar a user ID otra vez
Si llamo a la anotación del punto, vean que ahora automáticamente él detecta que esto es un tipo de dato number y me muestra únicamente métodos para ser manipulados con el tipo de dato number. Así de sencillo, ¿eh? Entonces, no sé, por ejemplo, no tiene sentido, pero podríamos pasar ahora esto justamente a un string y le mostramos todo en un string. Ahora esto yo lo voy a pasar a la consola, voy a llamar acá a session y voy a ejecutar session acá y le voy a pasar justamente el nombre de John Doe y aquí lo guardamos y vamos a llamar a otra sesión, ¿sí? Acá abajo, y le vamos a pasar este número que está acá, ¿sí? En este caso un number. Vamos a ver los dos casos. Entonces aquí vamos a llamar a node this barra tipos guión bajo union types. Ahí está, le damos enter y aquí metí la pata. Bueno, básicamente aquí me faltó los paréntesis y por eso me está mostrando un código nativo. Así que vamos a corregir esto rápidamente. Le ponemos los paréntesis a nuestro método, guardamos cambios, limpiamos la consola, lanzamos el comando nuevamente. Hola, John Doe en mayúscula y yo lo puse, como pueden ver, no lo puse en mayúscula, pero bueno, aquí por el método lo paso a mayúscula y el ID del usuario es este. Todo se ve como si fuese un string. Así de sencillo es utilizar los union types. Si me quieren apoyar, por favor suscríbanse al canal, denle like, compartan y comenten. Pórtense bien, que anden bien, sigamos aprendiendo entre todas y todos. Nos vemos en un próximo video. Shaolin.